Esa es una evolución de esta antena. Claro. Esta antena es la más simple, o sea, te queda un tubo así. Bueno, imaginen que esto es un tubo. Acá queda el conector con el píxel y acá queda el iluminador. Otra versión de esta antena, ya un poquito más compleja, pero tiene bastante mejor ganancia. Vamos a usar es el tubo, el iluminador va siempre con el conector N, y lo que hacen es poner acá un director con booms. ¿Qué es esto? Son unas arandelas grandes, o no sé cómo les dicen. Golillas. Golillas, en Chile le dicen golillas. Arandelas acá también. Bueno, de determinado diámetro, acá ponen unos separadores. ¿Ese separador en qué está hecho? Normalmente es un pedazo de tubo que vos lo cortás para que te dé justo la medida y que sea de determinado diámetro. Están las medidas, tienen que respetar las medidas o acercarse lo más posible a la medida. Porque este tubo que usted menciona, Sí. ¿debe cumplir las mismas características que de ser hermético o...? No. es Generalmente son de cualquier- metal, agarran un Porque en la pedacito. mitad, se pone muchas veces una especie de tornillo largo. Claro, normalmente lo que hace es ponerse una varilla roscada larga. Entonces, acá, cuando llegamos acá, ponemos una tuerca y la arandela. Generalmente son arandelas grandes y son difíciles de conseguir. Los que hacen algunos es cortar chapa o mandar a cortar chapa, que a veces es barato. Lo que hacen otros es agarrar una arandela grande, soldarle una arandela chica adentro y ponerlo. O sea, hay, qué sé yo. Es como envolver un triciclo o afeitar un mono. Cada uno encuentra su forma y trata de darle. Acá ponen un pedacito de tubo. Esta medida de la varilla roscada tiene que tener una medida determinada porque depende del diámetro del tubo también. Vuelven a poner otro coso acá. Creo que son 4 booms sobre el director. Y acá queda abierto. La varilla queda saliendo. Porque hace director eso también. Esta antena tiene un ángulo de 7 grados, de 7 a 9 grados. Y es bastante más difícil de apuntar que una biquad. Porque la biquad, ahora si yo le sigo apuntando a capo, a Elizabeth ya no la vería. Porque mi haz se redujo. Es como una lamparita, un foco, no sé. El foco ilumina en 360 grados. La linterna ya es más direccional. Y El láser. un puntero láser ya es mucho más fino. Eso es el grado de amplitud que tiene. Claro, cuanto más corto sea el ángulo que tengo, más lejos van a llegar. Como llega con más potencia donde estaba apuntando. No sé. Aparte, no se pierde en 360 grados. Porque con 360 grados ocupo todo, pero a muy poca distancia. Me ven todos, pero de muy cerca. Hay un proyecto que sigue estando todavía, que es medir la distancia de la Tierra a la Luna con láser. Y hay unos espejos en la Luna, y bueno, lo que tarda en ir y volver, la velocidad de la luz, listo, la Luna está a tanta distancia de la Tierra. Pero por ahí de repente poner dos de estas antenas es difícil poder apuntar una a otra. Sí, pero la calidad es muy buena. Si pones una bicuata a un lado y una de estas al otro, ahí ya es mucho más fácil. Exacto. Cuando uno quiere apuntar algo, lo más fácil de apuntar es la OVNI. A la OVNI le pega a cualquiera de cualquier lado y ve cómo se cuelga. Con el tema de la bicuad, ya tengo un poco más de amplitud. Hay otras antenas también. Hay una que llamábamos inversa que tiene 120 grados de amplitud. La OVNI tiene 360. Hay otra que se llama Trevor Marshall, que si uno la agujerea de un solo lado tiene 180 grados nada más la antena. Entonces vamos reduciendo el ángulo y cuanto más estrecho sea el ángulo, mejor señal voy a tener, pero más difícil va a ser de apuntar el enlace. Yo con una de estas, en una parábola de DirecTV, de televisión satelital, como las que pone Telefónica acá, de 90 centímetros, creo que son, una cosa así. Esto que está acá,
que ven así el sorongote ese que tiene la antena, que está apuntando a la antena, esta cosa se llama iluminador. Técnicamente se llama LBN, porque está en otra frecuencia, pero para el caso es lo mismo. Y esto tiene un grado de foco así. ¿Cuál es el grado? Tenés que calcular el foco de la parábola. Normalmente reemplazando exactamente en este mismo lugar donde estaba el LBN y le pones una Omni de palito, esa re triste. Pero genera un ángulo, ¿no? Siempre eso tiene que ser estándar. Sí. O puede ser cualquiera. Sí, esa es, no, es el mismo ángulo por otro, siempre. O sea, cuando yo le quito el iluminador y lo pongo, o sea, nosotros nos hemos puesto a buscar en foritos. Sí, le puedes poner una bicuada acá. Sí, pero entonces en los foritos dice que esa, digamos, como la dirección del ángulo hacia el platón cambia, digamos, como ensayo-error de acuerdo a donde uno quiera llegar. Sí, normalmente lo que yo hago es tomar una aplicación llamada Wavemon, que mide la calidad de la señal, el ruido y todo lo demás, y en base a eso voy ajustando hasta que me quede el mejor. Ah, ok. En realidad, si yo tuviera herramientas de precisión milimétrica y midiera bien y calculara bien los ángulos, podría hacerlo empíricamente, directamente ponerlo así y decir esto queda acá. Pero como nosotros trabajamos como podemos, esto de acá está apuntando a un satélite en el cielo, porque es televisión satelital o algo satelital. Las antenas, cuando pongan estas antenas, les va a quedar así, como que están apuntando para abajo, es medio extraño. Normalmente uno apunta al horizonte siempre. Acá ustedes no tienen el concepto que tengo yo de horizonte, porque viven en montaña. Yo vivo en Planilandia, donde la visibilidad es de 10 kilómetros y yo veo a 10 kilómetros o más. Si yo me subo a un edificio alto, lo suficientemente alto, veo Uruguay, que está a 60 kilómetros, 70 kilómetros de Buenos Aires. Y veo en el medio el Río de la Plata. O sea, yo trabajaba en una torre que tenía 50 pisos, creo, o algo así, y yo miraba a la ventana cada mañana mientras me tomaba el café, veía la otra punta, el otro lado del charco. Dependiendo de las necesidades que tengamos, el tipo de antena que vamos a usar. No es que una antena sea mejor que otra, no pasa por ahí. Hay gente que les cuesta muy poco trabajo enfocar una bicuada, como yo, entonces tengo una bicuada a veces en la mochila. Ahora cambié la mochila y esta tiene bastante menos tamaño, entonces no la estoy llevando más, pero la estaba llevando. Hay otros que no les cuesta nada usar una antena, la antena Pringles. Yo la llevé en la mochila un montón de tiempo y a veces lograba hacer cosas. Yo de mi casa, usando una Pringles, en un plato de DirecTV, vi un nodo que tenía 19 kilómetros. Pero, qué sé yo, era invierno, hacía frío, lo tenía con la mano, capturé el paquete y dije, listo, ya la. Pero era todo un tema. Pero si yo lo hubiese armado bien y enganchado bien, pues yo le había puesto con cinta adhesiva. Son pruebas que uno hace. Si no tienen las brilladas comerciales, que hay algunas que parecen de pescado, que son cosas así, con el coso en el medio, y hay otras que son una parrilla. Pesan más o menos. Las de Fabi, que son como el mismo concepto de la grillada, pero que la hacen con madera, ¿las viste? Sí, en Pakistán lo que están haciendo es, ellos tienen un clima bastante seco, y lo que están haciendo es tomar alambre de mosquitero, que es más chico que el alambre de gallinero, y con madera hacen esto. O con plástico también. O con plástico también, pero generalmente lo estaban haciendo con madera porque era lo que más conseguían. Porque el plástico lo reciclan porque es caro para ellos. Claro, el tema con el plástico es que necesita un cortador láser. Pero si tienes acceso a un cortador láser es una buena opción. Sí, lo que hacían eran dos de estos. Acá en el medio ponían una madera que pasara para allá, para poder ajustar esto, como los bancos viejos que le mandan dos maderas así, con algo haciendo fuerza para que aprieten. Y acá le pegaban le clavaban el alambre de mosquitero. Y lo que tenían en la práctica era una parábola. La madera es fácil de trabajar, entonces trabajaban dos maderas iguales
tenían el costado de la parábola y tenían donde agarrarlo. Como nunca llueve, creo que llueven en las zonas esas donde hicieron eso de Fabi, creo que llueven 20 milímetros al año, una cosa así, y no llueve. Cae en rocío, entonces virtualmente eso. Sí, viste qué ruido que hacían, estaba matándome. Otra cosa que hacen. El tema con eso que pueden hacer, han hecho una súper grande, entonces han hecho un enlace. Hicieron un enlace de casi 24 kilómetros, claro, algo así. Claro, porque eso lo puedes hacer del tamaño que se te ocurra. Claro, hay unos planos, ya esto bastante más. Sí, hay como 3 tamaños que ya tienen definido, que están las medidas. Sí, por el tema del peso y todo eso y qué tan difícil es de trabajar. Sí. Hay un flaco que es mexicano, yo lo conozco y ahora no me acuerdo el nombre, y eso es un problema porque yo soy un desastre con los nombres. Él estuvo en Argentina y todo, yo lo fui a visitar, o sea, me quedé en la casa de él incluso. Y eso me molesta de no acordarme el nombre. Había hecho los planos para una antena que tiene 1,90 m más o menos de ancho por 1,60 m de ancho más o menos. Yo lo estoy diciendo de memoria porque yo la vi armada la antena. Es una cosa que es más grande que esto y no así, es más que 1,60 m y es más que 1,90 m. Y es una cosa así. Tenía una foto en algún momento de eso y no sé dónde está. Que estaba sosteniendo la antena que pesa como 30 kilos. Y me tocó trabajar en una... ¿Chapex? La Chapex, exacto. Pero no me acuerdo cómo se llama el flaco. Chapex. No, la antena Chapex. La antena Chapex. De hecho, la antena Chapex la van a ver en torres de celulares. Sí. Es la antena grillada más grande que hay en el mundo. Sí. Tiene 42 de... 42 dB tiene, sí. Y a mí me tocó trabajar en Repsol YPF, una petrolera, y fui al mar argentino en unas plataformas. Y mi trabajo fue securizar el tema de la cigüeña que baja y sube, que es la que saca el petróleo del fondo del mar, y tirar un enlace del continente con estas cosas. Y la verdad que fue extraño. Lo que tuve es que como era una petrolera, había plata, a que se imaginen. El tema es que esta antena no se vendía y la mandaron a hacer ellos. Habían hecho como 30, porque las plataformas se van moviendo, entonces, y habían puesto, eso lo copiaron de cosas de astronomía. Los telescopios más o menos que no son tan berretas tienen servos que permiten seguir a una estrella, por ejemplo. Entonces yo me bajo una tabla astronómica que están publicadas en todos lados. Esta sí. No sé si la llegan a ver. Esta es la antena Chapex. Se apagó, bueno. Esta es la antena Chapex. Es muy grande. No sé si la llegan a ver al fondo, pero es grande. Y lo que habían hecho era poner un par de servos, controlar todo por GPS, y cuando la plataforma se movía, las antenas se iban reapuntando a medida que pues la plataforma no está fija, la plataforma está flotando siempre. Se iban reapuntando y mantenían los enlaces. Y por plataforma había 6 enlaces, porque como es crítico eso, o sea, por cualquier quilombo que hay, si no vuelan todos, se mueren todos. De hecho, son altas las plataformas, uno las ve así de lejos y dice, ah, eso no es nada, cuando estás ahí arriba, estás a más de 30 o 40 metros del mar. Y si te caes como el coyote y te matás del golpe, no te morís ahogado. Pegás un golpe tan grande contra el agua que te matás. Sí, sí, es como golpear contra el hormigón. Y lo que tenían era, la plataforma tiene una forma así, acá está el helipuerto. El helipuerto es grande como una tapita de gaseosa más o menos. Y acá abajo tenían las 6 antenas apuntando y reorientándose solas. Al principio yo cuando hice eso, la plataforma estaba quieta. Quieta significa que no se mueve más de 5 metros para cada costado. O 10 metros creo, no me acuerdo bien. No tenía puntos de referencia, entonces me costaba muchísimo enfocar. Después de eso, cuando pude hacer todo y empezamos a hacer las pruebas, era gracioso porque uno se ponía abajo y si miraba bien, con algo fijo, veía como la antena estaba todo el tiempo siendo el mejor enlace, sí. Y aparte, así también, ¿no? Porque hay olas muy grandes. Así conocí a Flaco de Chapex. Lo habían contratado a él también. Y con una antena casera, o sea, con una grillada en la casa de uno, a mí me pasa que tengo una en la ventana de la cocina.
y pues no tengo balcón. Y para que no esté pegada, lo que encontré a mano era un soporte de monitor, eso que va en el escritorio, es un caño, y arriba del monitor, ¿no? Monitor viejo. Y eso gira. Y es bastante robusta y pesada, por eso lo sé. Tipo brazo. Claro, es como un brazo que gira. Entonces la pegué en la ventana de la cocina y está el brazo así y intenté varias veces dejar ese brazo quieto y no, es un sistema que está pensado para girar. Entonces, por más que lo ate como lo ate, eso se mueve. Se va a mover. Y me pasa que, y además sobre la antena está fijada ahí, vos tenés otro punto de fijación que también, de acuerdo a cómo esté el tornillo, se puede llegar a mover. Y una semana que estuve sin internet y estuve jugando para escanear para todos lados, y en un momento estaba conectado y estaba conectado así y de golpe veía que me andaba medio lento. Entonces cuando me andaba muy lento lo que hacía, iba hasta la cocina y la antena que estaba para aquel lado, ahora estaba para el otro. Y se estaba conectando con el lóbulo, o sea, las antenas... Las antenas tienen un lóbulo, o sea, la parábola, ilumina algo, pero también tiene un lóbulo secundario. No me salió otra cosa, pero... bueno, pero es eso. La idea es, tienen un lóbulo secundario y a veces el Norbert tiene dos nodos enlazados. Hay un nodo que está apuntando para allá y le pega a este nodo. Y este nodo también está apuntando para allá y le pega a otro nodo. Pero este nodo que está acá no tiene una antena apuntando para allá. Se está conectando al lóbulo secundario de la otra. Pero tiene que haber una doble vía para poder enviar datos. Se está conectando al lóbulo secundario de la otra. Pero Es como si el lóbulo esta... secundario no se alcanza, No, porque- no alcanza a ver el primario. Pero si No la, alcanza a ver la antena atrás. si la del medio está en No máster, sé, lo veo, pero lo veo ¿Cómo? muy, la del medio está en máster, ¿cómo? muy mal. La del medio está master, sí. Pero está apuntando para... Está bien, pero te estás conectando. Claro, la del medio está apuntando hacia el norte, o noreste en realidad. Pero está en máster porque hay varios que se conectan contra él. Pero este que está atrás está aprovechando el lóbulo secundario y se está conectando igual. Eso igual cuando lo querés hacer no te sale. No sale. Es más, el Norbert cuando hizo la prueba y se conectó con señal re buena, decía, ¿qué pasa? O sea, o alguien me dio vuelta la antena o alguien está usando el mismo sitio que yo y apuntando más o menos para el mismo lado y después se dio cuenta que sí estaba usando. Empecé a ver la MAC address y es la tuya. Entonces, sí, es verdad. La diferencia entre la teoría y la práctica es que en la práctica hay diferencia. Claro. Siempre. En teoría, la teoría y la práctica son iguales, en la práctica son diferentes. Es una cosa, no sé, a veces es brujería. En Quintana nos pasó que en un momento vieron que en la foto que estábamos todos en una mesa con todos los equipos y había una bule con una lata de aceite. Estaba botando por cualquier lado. En un momento estábamos teniendo un problema raro en la red y era que estábamos teniendo redundancia de conexión por esa lata que estaba arriba de la mesa apuntando a un nodo a 2 kilómetros que estaba mucho más alto. Pero le pegaba. Hasta que nos dimos cuenta, dijimos, es la lata. No puede ser, es la lata. Pagamos la lata. Y era la lata. O sea, Sí. pero bueno, ahí era un lugar que no había en medio campo. O sea, Bueno, te voy a decir una cosa en ciudad. En Quilmes, parte de la red libre, está el nodo Fundafar. Hay un nodo que se llama Casa del Niño. Y hay un nodo que se llama Carlos Cajade. Y acá estoy yo. Este nodo acá necesita mantenimiento. Porque la antena, en vez de estar apuntando hacia allá, está apuntando hacia otro lado. Pero, acá está la cervecería Quilmes, está en la parte más alta de Quilmes, y está haciendo un rebote loco en los tanques, y está llegando a Fundafar con mejor señal que antes cuando apuntaba directo. Por eso hace 2 años que no se toca eso, porque tiene mejor señal. Sí. Yo fui responsable de eso un tiempo. Yo trabajé. Si no está roto, no lo arregles. Te hice el informe y todo, o sea, dije, mirá, pasa esto. Dice, pero ahora no se cae más el enlace. ¿Qué querés que te diga? Pero está mal el enlace. Dice, bueno, mientras dure, seguimos usándolo. Sí. Hay un rebote muy loco. Porque el ángulo se nota. Yo me acuerdo cuando lo habían puesto que apuntaba para allá, y después lo veo apuntando para allá. con eso lo que pasa es que vos estás con la grillada y estás apuntando.
allá, lo ves con poca señal. Te vas moviendo, cada vez más señal, más señal, más señal. Ahí, listo, ahí tienes una señal. Vos estás pensando que no está allá. No, no está allá. No, capaz está arriba tuyo. También. El arco está arriba tuyo. Eso está en el libro de WW, lo explican bien Sí. sobre los efectos Explican de reflexión y difracción. Sí, y lo aplican con fórmulas y bien Y como... inclusive hacen ejemplos con el agua. Todos, Claro, un espejo de agua te mete muchísimo todo ruido. científico. Hacé la del edificio que le pegas a la puntita. Bueno, entonces se supone que solamente... Sí, lo único es que es grande el audio, o sea, no le Hacerle la puntita, pero hasta ahí abajo. Hasta acá. Ahí. Cuando vos le pegás ahí, eso genera que la señal empieza a moverse de otra manera, empieza a salir desde ahí. Ah, ondas desde ahí. Eso, así, hace ondas así. Eso sucede. Si vos le pegás directo, es una cosa, pero a veces se aprovecha ese efecto rebote y le pegás más abajo y las ondas empiezan a rebotar y empiezan a generar Más ondas. Hay una prueba que es para explicar la dualidad de la luz, que es partícula y onda al mismo tiempo. Lo que se hace es esto. Se toma algo con agua y con algo separado, algo que separe el agua y que tenga un solo agujero. Entonces, acá agitan un poco el agua y las ondas empiezan a salir así. Y las ondas llegan hasta acá nada más. Pero, cuando abren un montón de agujeros así acá, lo que pasa es que las ondas llegan sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Si lo hacen con luz, se ve mucho mejor. Generalmente lo hacen con agua, iluminan dentro del agua y el agua como transmite la luz. Se ve muy loco eso, porque uno ve rayas de luz y oscuridad en el medio, rayas de luz, rayas de luz. Y cuando tapan todos los agujeros menos uno, iluminan solamente una partecita. O sea, las ondas se comportan de manera diferente. Hay cosas que a veces hay que verlas para poder entenderlas porque es difícil de imaginarlas. Como una cosa puede ser al mismo tiempo una cosa y otra. Por eso y depende de cuánto alcohol tomes. Exactamente. La realidad es un estado causado por la falta de alcohol en sangre. Puede ser un ingeniero respetado. Pero con cerveza ya. Y dentro de redes libres hay una que dicen que Sí, o un ingeniero más respetado todavía. No, yo conozco gente que se pone muy seria de golpe y te hablan y vos decís, pero si te tomaste 3 jarras de cerveza, ¿qué me venía a decir? Y te siguen explicando como si sí, se saben los libros de memoria. O sea, y lo que es mejor lo entendieron. No es que solamente, sino que lo saben. ¿Ya llegaste a zona? Ah, Ya. Toca medirla porque la cortamos. está bien. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es... Por ahí sí quedó bien. Sí, sí, quedó bien. Yo lo que voy a hacer fue es... el soldador. Sí, gracias. ¿Vos si tenés un par más para los chicos o no? No, la repartimos todos ayer. Ah, cierto. Lo que voy a hacer es esto. Desde el conector hasta la primera bobina tengo 2 centímetros y medio. Si les molesta que hable en centímetros, lo lamento porque aprendí en centímetros. No, aquí es así. Entre esta distancia de acá a acá, tengo 7,8 centímetros. Menos esta, donde termina la antena, que me da 8 centímetros. Y esto que voy a... Bueno, no lo dibujé muy bien, pero la idea es que quede separado. O sea, la antena me va a quedar, acá lo tengo, así que va a quedar una cosa así. Se supone que son todos iguales, así que usen la imaginación. Esta distancia desde acá hasta acá son 2 centímetros. Y este diámetro que voy a hacer primero es de 1 centímetro. Por eso te pedí el coso ese de 1 centímetro. Pero
Es que el cable tiene... Cuando haga esto primero, después lo voy a separar a mano esto y voy a deformar la antena, pero en realidad no la voy a deformar. Le voy a dar la terminación. O sea, dice que un extremo del cable, un extremo del cable era 1. Sí. Esto debería haber sido más del lado. No, está bien. El O sea, diámetro interior tiene que ser de 1. Ah, El diámetro interior. que era el exterior. ¿Qué es lo que preguntaba yo por el que Que si la quería, si la había Y encontrado. bueno, ya que tengo el calibre, voy a usar el calibre. Ya que la he encontrado. Y las pinzas y todo. ahí está todo? ¿Listo? Este no. Sí, sí. Esto. ¿Puedo apoyar acá o sí? ¿No te molesta? Quedé atrapado. Si mido desde esta base, desde este plano del conector, hasta el primer coso me da 2,5 centímetros. Si mido desde esta punta de la soldadura hasta acá arriba si mido desde acá abajo hasta la primera bobina me da 3 centímetros. Si mido desde acá abajo hasta la primera bobina me da 2,5 centímetros. ¿Sí? Yo tengo... ¿Cómo? ¿Puede ser desde la base o desde la punta? De donde quieras mientras respeté la medida. Yo- ¿Cuántos centímetros? ¿3 ¿Tres? o 2,5? O 2,5. Como yo soy perezoso, tengo un cosito acá, no sé si ven, pero de acá a acá hay un 3 marcado, significa que esto tiene 3 centímetros, o de acá a acá hay 3 centímetros. Y he armado un montón de antenas, por eso ya llegó un momento que puedo hacer esto. Yo lo que me hice es, otra alternativa es, encontré una maderita. ¿No? Bueno, una madera de esta forma. No sé qué buscaba. Encontré una madera del diámetro a 1 centímetro y de este largo. Y lo que le hice es, le hice un serruchito, Marcas. le hice las marcas de dónde tiene que estar cada medida y cómo tiene que quedar el rulo. Y finalmente cuando la terminás de armar, esa maderita tiene que entrar perfectamente dentro de la antena. Entonces con esa maderita, si vos la haces una vez bien, es tu guía y a partir de ahí ya no necesitas más medidas. Claro. Siempre Copias siempre directamente. copias de esa guía. Sí. Y es cómoda de tener encima. Yo tengo una broca pasante de pared también, marcada, pintada, que lo usaba para hacer lo mismo. Lo que hago es, me falta... Acá yo marqué desde la base hasta acá 3 centímetros o 2,5 centímetros de donde termina la soldadura. Y lo que voy a hacer es un ángulo. Este no, porque es alicate, este sí porque es pinza. Y ahora voy a empezar a girar esto, sobre esto. Una cosa, si el primer giro es para allá, los demás son para allá. Si el primer giro es destrógiro, todos los giros son para la derecha. La primera antena, el último me quedó, va a ser otro. Es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse, sí. Si usan alambre de bronce, es un poquito más duro que el de cobre. El de cobre es más simple de trabajar, pero también se dobla bastante solo, entonces tienen que proteger bien la antena. Pasa básicamente por eso. Acá hice el primer rulo, no sé si se llega a ver. Y lo que voy a hacer ahora es, justo acá donde termina, es girarlo 90 grados. Y acá acabo de hacer la primera bobina. Voy a hacer lo mismo cada 7,8 centímetros, que es la medida que me da la antena. Se quita un reflector, ¿no? Si tenés un reflector, la antena mejora bastante, te cuento. Pero si lo usás así, Plano de tierra. el plano de tierra se llama, técnicamente. Pero si... Anda igual.
anda igual. No es que no anda. Fíjate que esa comercial no tiene plano de tierra. Y sin embargo anda. No sé, algo de eso. O en todo caso anda a pesar de. Antes de empezar a girar, se mete el mismo. Pues ya también un sí que encaja justamente sobre el conector en la parte de abajo. Exacto. Yo este lo giré para allá, así que este lo tengo que girar también para allá. Me hubiera gustado una pinza normal más que una pinza de punta, porque tengo como agarrarlo mejor, pero va a ser lo mismo. Tengo la segunda bobina. Será ahí más o menos. Y termino la tercera bobina. Verán, lo estoy haciendo lento, prolijito, todo. Estoy haciendo tan prolijo que no veo. Ahí está. Esto gira por acá. También otra cosa que se puede hacer es evitar el conector y soldando directo al equipo o al cable. Pero no es práctico porque en algún momento siempre tiene que cambiar la antena, tenga que cambiar el equipo. Generalmente sí. Por eso se usan los conectores. Y hay conectores que tienen muy poca pérdida. O sea, no sé, ahora están más caros, pero en un momento en Buenos Aires, en un momento salía lo mismo. Después el conector bueno salía $6 y el conector común salía $6. O sea, 4 veces menos. Una diferencia abismal. Lo mismo con el cable Belden, que es el que estamos usando, el mejorcito. Es FOAM, es un coaxil FOAM, tiene dentro el Puma. RG58 y eso creo que ahora está algo así como $20 el metro. Está bastante. Ahora serían $20, serían 20 pesos sería. $5. Sí, poco menos. Menos de 10.000 el metro. Igual el RG58 no es recomendado para esto, pero funciona. No, pueden, si van a usar RG58, compren el RG58U, que es el que se usa para hacer el cable de celular a computadora, que es dentro de lo malo es lo menos malo. El RG58 normal, el más barato, es bastante peor. Se dan cuenta porque es un poquito más flexible. Y el tema es que esta antena no sabemos, no lo podemos medir, pero estimamos que tenga 6 dB. Si esas 6 dB le descontamos uno de este conector, otro del otro conector del lado del equipo y un dB del cable, son 3 dB menos. O sea que tu antena que tenía 6 ahora tiene 3. Entonces es muy importante. Y eso, si en el mejor de los casos lo hiciste bien y funciona 6. O sea que es importante. A veces lo haces y no te funciona, pero bueno, perdiste todo en el camino. Exacto. Yo no sé, una vez leí a un venezolano que cacharrea con antenas caseras. Acá yo no tengo nada. Entre más elongaciones uno haga, hay más ganancia. Sí, porque no han intentado hacerle más elongaciones. Porque no, hay antenas que no escalan. Esta sí escala. Pero se va en tamaño, en la Omni, en tamaño, cuanto más debes tenés, crece logarítmicamente. O sea, de hecho la antena, la de 15,
Fíjense que es... 1,50 m. Por eso, pero si esta les ha dado buen resultado, la inquietud de Diego, entonces, ¿por qué una que otra de pronto no más de 50 centímetros para una buena ganancia en algún punto clave de la comunidad? O sea, no. Hay Esa otra es la antena pregunta. que se llama Trevor Marshall, que es un flaco canadiense, creo, si mal no me acuerdo. Hay una antena para cada caso. Claro, y la antena se ve así. Ah, ese es- Y tiene, depende de la cantidad de agujeros que tengan, están desfasados estos agujeros, se ve del otro lado. Si la antena vista de arriba es cuadrada, si tiene las perforaciones de un solo lado, la antena es de 180 grados. Y si tiene las perforaciones de ambos lados es de 360. Una antena Trevor Marshall de 16 dB mide 1,50 m. Es un poco más corta que las de 15 dB que venden, que son un poco más altas que 1,50 m. La que tiene Jorge, no me acuerdo cuánto mide la tuya, pero mide más de 1,50 m. ¿No? ¿No? El tema con esa antena es bastante más difícil de hacer y bastante más caro. El tema de la Trevor Marshall es que estas medidas tienen que ser respetadas bien y todo, y muy bien. Y aparte hay que soldarla arriba y Pero abajo. entonces esta la puedo hacer más larga. Sí. Ok. Y el Unos material 50. sale caro. Es tubo de... puede ser aluminio, puede ser zinc o Pero puede ser lo que comprar sea. una pieza así de aluminio no tan barato. Esta antena no le puedes errar 1 milímetro. Claro. Esos agujeritos tienen que ser precisos. O sea, si vos conseguís algún matricero, Una fresadora, un fresador, alguno que Lo hace. trabaje, lo hace y lo hace bien. Y eso trabaja por una caja de resonancia. Es bastante extraño. Sí. Y En México hicieron una de 32 dB de distancia. Es alta, con casi 3 metros y pico de antena. O sea, hay que agarrarlo, el viento también. Igual es caño estructural, si lo ven, porque es caño cuadrado, entonces resiste igual, pero tiene problemas. Acá está la antena casi terminada. Hay gente de Medellín que había pensado que la antena era esto nada más. Y no le funcionaba, obviamente. Porque lo que le falta hacer a esta antena es separar la espira, el rulo, no sé cómo lo llamen, 2 centímetros. El tema es que se me va a deformar la antena. Entonces, así como está, la antena es casi sorda, no se ve nada en esto. Hay un modelo que es solo 2 rulos, también chiquitita, y a veces funciona, a veces no. Claro, la de 2 rulos no va separado, los rulos encima Y ahí creo Y que la- viene por ahí la confusión. sí, y la medida es más pequeña. El diámetro interior de esto es menor. Entonces, Eso si tenés 2 pinzas es más fácil. claro, tengo 2 pinzas, pero siempre me paso con las pinzas. Y eso si haces de la misma manera siempre te queda el rulito igual. Y si las primeras veces te salen todos distintos. Y eso influye mucho después. O sea, el doblar así como la doblé también influye un montón. Por eso el tema de la morsa o el banco para... Lo que haría era apoyar ahí, apretar, tiro de una sola punta del cable despacito y lo voy abriendo. Hacerlo a mano no es lo ideal, pero... Pero lo que se demuestra y queda en evidencia acá, que si usted compra una antena comercial y la abre, es eso. Sí. Un alambre doblado soldado a un conector. Obviamente hay que hacerlo prolijo, Nosotros hay que hablamos- hacerlo también, doblar eso. Hay gente que no tiene habilidad con las manos, como yo por ejemplo. Pero funciona. O sea, En el momento de estar haciendo ese estirar cada cosito, la idea es que quede el mismo. sí, 2 Sí, centímetros. 2 centímetros. Y esta distancia también acá, entre la base del conector y este primer rulo, no me acuerdo, 2 más 5. 2,5 de coso o de la base 3. Igual después con un cañito largo en el medio, como la puedes enderezar un poco. Claro. Que es la idea, siempre tener algo largo y que quede... Y si es de la medida, muchísimo mejor porque entra justo. Papi, si Sí. se vaya el alambre como tal, ¿no genera también pérdidas? El alambre está barnizado, en realidad. Sí, sé que técnicamente tiene que modificar algo, pero Sí, es está despreciable barnizado. establecer. O sea, no es significativo. Yo me estoy tardando porque quiero que quede lo mejor posible, porque imagino que la van a usar después. Yo ahora la voy a probar también.
Para el plano a tierra hay un elemento, plomería, fontanería, no sé cómo se llame, que se llama brida, que parece una cosa muy extraña. Yo no sé para qué lo usan, creo que es para donde termina. En los tornos se usa. Para sostener una pieza. No, pero en Gozo son... Ah, ¿para sostener piezas son? Son para sostener piezas. Pero vi de plásticos. Sí, bueno. Plástico resistente. Debe haber de todo. Es una cosa así. Es como si fuera una aranela grandota con la parte enroscada. Nada más. Entonces, como esta parte tiene rosca, le puedo poner un tubo de media pulgada, el largo de la antena, y acá en la punta le pongo un tapón también de media pulgada, una tapa, o el tapón va por dentro, ¿no? De media pulgada también, y protegir la antena. Lo que me tengo que fijar, el tapón, la punta de arriba no importa si no es transparente al microondas, pero esta parte de acá tiene que ser transparente al microondas y la brida también. Conviene cerrarlo arriba para que no se llene de agua. Claro. Jorge, esa partecita para que quede el video, ¿cómo es la fórmula del agua y el horno de microondas? La prueba del microondas es toman un pedazo de tubo que piensan que les puede servir, lo cortan, no sé, 3-5 centímetros, lo meten adentro de un microondas junto con un vaso con agua, no adentro del vaso de agua, al costado, que no toque, le dan 5 minutos de potencia al microondas y cuando abren el microondas, si el plástico está derretido o caliente o tibio, no es apto, porque está absorbiendo las microondas. El pedazo de tubo tiene que estar a la misma temperatura que estaba cuando lo metimos. Eso significa que no es transparente a las microondas. Si está a la misma temperatura que estaba antes, deja pasar todas las microondas. No hay nada que sea ideal. Idealmente hay materiales que absorben menos las microondas, pero los plásticos de los herméticos para microondas generalmente absorben muy poco, entonces en la práctica son transparentes a las microondas. Pero hay algunos que absorben muchísimo. Los caños bicapa, por ejemplo, de agua, que son de 2 colores, son verdes afuera y blancos adentro, o no sé, son de ese. Sí, listo. Son bastante absorbentes, entonces, ¿de qué me sirve tener una antena de algo, de determinada ganancia, si después le pongo una funda? Para el caso es lo mismo que le pongo una funda de metal y listo, ¿no? Lo único que voy a hacer es no quemar la radio porque la antena va a estar conectada a algo, pero lo que esté afuera le va a hacer de jaula de Faraday, que es lo que no queremos, por eso lo más transparente posible. Generalmente los PVC que son menos absorbentes son los blancos, son de color blanco. No sé para qué se usa, sé que los radioaficionados lo usan. ¿Cómo? Agua a presión. Sí, también hay unos muy finitos. Yo compré como caño de electricidad barato. Claro. Te venden por nada, una varilla así de 3 metros. Es para darle una protección, ¿no? En realidad podría quedar al aire. Claro, o sea, el tema es que si queda al aire, esto por ejemplo en una mochila no lo podés llevar. Si queda al aire, es como que va a tener menor vida útil. O sea, no va a aguantar mucho. En una tormenta más fácil que algo le pegue y lo doble. En cambio del caño ya es más robusto. Acá me pasé. Había una antena en Rohirrim que era un elemento que usaba en la No me acuerdo, pero bueno, sí, una antena muy grande que lo que habían hecho es que había como era bastante larga y como que se doblaba, adentro le pusieron bolitas de telgopor. Polifan, técnicamente el Son nombre. unas bolitas de plástico. Cuando compran un monitor, viene envuelto en un coso blanco, eso. Pero que también vienen bolitas. Cuando compran cosas sueltas, que a veces hay un montón de bolitas blancas o celestes, que son... Sí, para algo frágil. Para algo frágil. Y entonces lo había puesto todo dentro del caño de la antena. Entonces eso se mantenía al alambre derecho y no interfería con la señal. Bueno, esto es muy derecho que estamos hablando de rectitud, no está.
Pero bueno, ahora la conecto. Ah, no tengo. ¿Vos tenés Wavemon algo? No. sí, pero no tengo ahí Pictel AN. Yo sí. Yo tengo. Sí, tengo. La antena no quedó muy bien hecha, que digamos. Esto es un Pictel. Se usa para agarrar la antena a la placa. En este caso tengo dos medidas diferentes. Tengo un conector N y de este lado tengo un conector RP-SMA que viene en cualquier placa Wi-Fi. Hay otros conectores. Está el UFL que usan las laptops adentro. Si alguna vez le sacaron la placa Wi-Fi a la laptop, hay unos conectores muy frágiles, son chiquititos, así de casi 1 milímetro, un poquito, entre 1 milímetro y tercio, que están adentro. Hay Pictel de UFL a N, de RP-SMA a N, de TNC, que es el que usa Linksys, un conector propietario a N. Hay conectores N, hay Pictel N a N, porque me habían dado un cable que es un LMR 400 y el cable mide 3 metros y pierde un poco más de un dB, un poco más de un dB, dije bien. ¿Con 3 metros? Con 3 metros, es re grueso el cable. Y tiene un coso como de cobre adentro que va haciendo así. Y no se puede doblar casi, no se puede trabajar. No, es re difícil de trabajar. Y los conectores que tiene, ahora no me acuerdo la marca, son los más caros, tienen la parte de oro para conectar y todo eso para tener la mejor señal, y entre los dos conectores no llego a perder un dB. El tema es que ese cable está fácil, $100. A mí me lo regalaron de alguien que se iba de una empresa que tenían enlaces y empezaron a bajar enlaces, entonces... Por la experiencia que tienen, entonces la longitud ideal del cable. La longitud del 50, Pictel, 20, sí, entre 30 y 50 centímetros. Hay una cosa también, si es más corto todavía empieza a tener pérdida, no sé por qué, porque hace antena. de 15, 20, 50, es lo que yo estoy en el mercado. Pero hay una cosa que, lo mínimo entre 30 y 50 centímetros, este cable es RG58U, o sea, es medio flexible, no es tan flexible. El RG58 es mucho más duro, solo. Bueno, les voy mostrando la aplicación que usamos, Wavemon. Exacto. Y le decís la interfase y van viendo. Yo estoy conectado a nuestros equipos ahora. Estoy haciendo el nivel señal. Estuve jugando mucho por eso. Y con este puedes ver el historial del nivel de señal también. Sí, todo esto y si estás... Te dice, esto sin estar pingueando, sin estar haciendo nada, o sea, están viendo el nivel de ¿Qué señal. tanto va Y ahí te dice cuánto te ve acá? y cómo está. Muchas veces esto sirve para determinar si un equipo anda mal o se... A veces pasa que estos como que se frisan, en un momento dejan de transmitir y detectás el problema de la señal acá, antes. Después, bueno, si cambiamos la antena, vamos a ver si este nivel de señal y la calidad del link aumenta o disminuye. Acá está diciendo, está entre menos 25 y menos 32 dBm. Wavemon es el programa. Y está un Wavemon. Y la calidad del link es 70. Sirve bastante para monitorear también. A veces cuando tenés un enlace, si todo el tiempo se mantiene en lo mismo. En el mismo nivel de señal. Claro, o sea, interferencia en el medio. El clima afecta al Wi-Fi. Hay cosas que afectan más, hay cosas que afectan menos. Un día de llovizna, por ejemplo. La llovizna, por ejemplo, afecta muchísimo, porque no es como la lluvia. Aparentemente es más Por la densidad. la densidad de la humedad que hay en el aire. La nieve afecta muchísimo al punto que se caen los enlaces. Eso a mí me pasó, yo no lo sabía. Estaba en un lugar y de pronto perdí el enlace totalmente, un enlace a 20 kilómetros, y yo decía, ¿qué pasó acá? Del otro lado estaba nevando. A los 10 minutos me enteré que era lo que pasaba. Se me había venido la tormenta, el tema es que como yo estaba encerrado, ni me enteraba.
La lluvia no afecta tanto, a veces afecta porque hace una película, cuando llueve muy fuerte, hace una película sobre el material y bueno, hace que no se transmita bien. WebMon es una utilería bastante simple y sin embargo muy útil porque nos permite también ajustar un enlace. Yo estoy de un punto acá contra esto acá y bueno, hay algo que se llama cuarto de onda. La onda Wi-Fi tiene 2,5 centímetros casi, y a veces lo que uno hace es mandarlo un cuarto de onda antes o un cuarto de onda después, o sea, adelanto un poquitito nada más, de 2,5 centímetros o un cuarto es medio centímetro, y un poco más de medio centímetro, y veo cómo cambia totalmente la señal. O sea, la calidad del enlace muchas veces mejora, y a veces uno prueba y dice mejor, peor, mejor, peor, mejor, peor, hasta que mejor, 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 o peor, peor, y bueno.